Bueno, estamos en una serie que le hemos llamado Pasos Audaces, hacer algo así como ¿qué se necesita para dar unos pasos de valentía? Y obviamente tenemos que aprender a tener fe. Así es que este día yo les voy a hablar sobre cómo tener una fe audaz como la de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pienso en esto de tener fe, me recuerdo cuando estaba recién convertido. Y recuerdo que mi pastor me llevó a conocer un terreno que se había comprado para construir el templo de la iglesia. Y él, recuerdo que bien entusiasmado, mirando todo aquel monte que estaba ahí, me decía: aquí va a estar la tarima, allá va a estar la gente, aquí va a estar el bautisterio, allá vamos a tener un mezanín. Y yo decía: el pastor que se ha vuelto algo loco, ¿verdad? Porque aquí no hay nada. Y es más, somos una iglesia tan pequeña, tan pobre, que ¿cómo estamos soñando? No hay recursos para hacer estas cosas. ¿Alguna vez has pensado así? Que te pones a pensar en todos los sueños que quieres alcanzar y de repente dices: pero es que no tenemos los recursos, no tenemos el dinero para alcanzarlo. Quizás alguna vez has soñado con hablar un segundo idioma, pero dices: ay, pero es que tanto que cuesta, es muy caro. Sueñas con estudiar en la universidad más prestigiosa del país, o quizás ir al extranjero a estudiar, pero de repente dices: pero no tengo dinero. Y sientes ese bajón, como que las cosas no se pueden dar. Sueñas con dejar tu empleo y fundar una empresa y convertirte en lo que llaman hoy un nómada digital. ¿Ya han oído eso? Bien interesante esos trabajos. Personas que están ahí en Europa. Por cierto, tenemos un par de amigos conocidos de ustedes también, que son literales nómadas digitales. Viven del servicio que ellos prestan, pero andan viajando, ¿verdad?, por varios países del mundo. Bien, bien interesante. Y dice: ay, yo quisiera eso. Pero, y volvemos otra vez al tema, que no tenemos los recursos. ¿Cuántos sueñan con tener un matrimonio feliz? ¿Cuántos sueñan con un empleo que te permita trabajar desde casa y poder estar cerca de tus hijos? Cualquier sueño que tengas. Y cuando la gente te pregunta: mire, hermano, ¿y por qué no lo hace? Si tú siempre dices: es que no tengo los recursos, yo quiero contarte algo. Sabes que Jesucristo, el personaje que más ha influido a la humanidad, nunca tuvo recursos. Sin embargo, el no tener recursos nunca le impidió cumplir la misión de su vida, todo lo que el Padre le había encargado. Por ejemplo, una vez él tenía que cumplir una profecía, y la profecía era que él debía entrar a Jerusalén montado en el hijo de una asna, dice, un pollino, o sea, un burrito. Pero Jesús había escogido vivir con sencillez, y él no tenía lo que hoy en día sería un carro, ¿verdad? Y no tenía un burrito donde entrar, no tenía eso. Entonces, ¿qué creen que hizo? Les dice a los discípulos: hey, miren, ven aquel burrito que está en la colina, suéltenlo y tráiganlo. Si alguien les dice algo, díganle: el maestro lo necesita, ya lo va a regresar. Y exactamente llegaron, y cuando lo estaban desamarrando, la gente le dice: hey, ¿para dónde van ustedes? Es que el maestro lo necesita. Y de alguna manera milagrosa, ellos dicen: vaya pues, está bien. ¿Se imaginan? Es como que yo pues le dijera aquí a Ricardo, ¿verdad? Que Ricardo, fíjate que necesitamos llevar unas cosas de la iglesia. Ves aquel pick-up que está allá. Anda, tráelo, y si te dicen algo, solo dice que el pastor lo necesita para un mandado. ¿Te apuntarías a ir a eso? ¿Aceptaríamos o no, hermano? Y es que miren, este mundo de fe es un mundo interesante, ¿verdad? Donde es como que si habláramos otro idioma. Cuando hablamos en fe, pareciera como que fuera un idioma que, aunque suena como nuestro idioma, pero está hablándole a lo que no existe. Eso es. Y es así, ¿verdad? Es así realmente. El escritor a los Hebreos dice: confiar en Dios es tener fe, ¿verdad?
es estar totalmente seguro, escuchan bien, de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, en la traducción en lenguaje actual. Entonces, para abordar el tema de la fe, que ya el domingo pasado también escuchamos una exposición interesantísima sobre qué es la fe y cómo al hablar hacemos que las cosas invisibles se vuelvan realidad. Hoy vamos a hablar este tema de la fe audaz, la fe valiente, con un pasaje increíble que creo que les va a gustar mucho. Acompáñenme a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, dice así: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan, dos discípulos, se adelantaran y le dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Esto, para poderlo comprender, es un gran acontecimiento. Esto es la preparación de lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la última cena. La última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Pero miren, tiene un gran significado y yo espero en el nombre del Señor que el Espíritu Santo les hable sobre las cosas que yo les voy a explicar en este momento. En primer lugar, dice aquí que ellos estaban preparando para la cena de Pascua. ¿Qué es esto de la cena de Pascua? Bien importante que aprendamos qué es la Pascua. Esto de la Pascua se remonta a miles de años antes, cuando el pueblo hebreo era esclavo en Egipto. Habían pasado más de 400 años de esclavitud y ahora había llegado el día en que iban a ser liberados. A través de Moisés, Dios había ejecutado unas plagas exageradamente imposibles, hasta películas han hecho, y faltaba una plaga, la plaga más terrible. Esta plaga consistía en que en una noche iba a venir el ángel destructor. Solo de pensar en eso me da escalofríos, que hay un ángel destructor, ¿verdad? Iba a venir, dice, y se iba a meter en todas las casas y le iba a quitar la vida a todos los primogénitos, todos los que habían nacido como primeros hijos de las gentes humanas y de los animales. Iba a ser una cosa terrible. Pero le dice el Señor a Moisés: quiero que le digas a los hebreos que hagan algo. Van a tomar un corderito de 1 año sin defecto, lo van a degollar, le van a sacar la sangre y le van a recoger en lo que nosotros conocemos como guacalito, pero como los hermanos de Michigan nos están oyendo, les vamos a decir un recipiente, ¿verdad? En un recipiente. Allí cayó la sangre del cordero y luego, creo que están viendo ustedes la imagen, le dice el Señor: tomen unos trapitos y mójenlo en la sangre del cordero y manchen la entrada de las casas. Las palabras que se usan ahí son exactamente el dintel, dice, y la entrada, para que cuando el ángel destructor venga y vea la sangre del cordero, él va a pasar por alto esa casa y no va a haber destrucción. Entonces, literalmente, Pascua en hebreo significa pasar por alto. En inglés es Passover. Passover es más claro, ¿verdad? El pasar por alto. Eso significa la Pascua. Entonces, ¿qué significa la Pascua, hermanos? Ya ve que hasta hebreo saben ustedes ya, ¿no? Si es que han venido al lugar indicado. Entonces, esto, hermanos, es bien importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque cuando ya el pueblo de Israel organiza su religión y organiza su adoración, ellos comienzan a hacer este acto de la Pascua una vez al año, y de hecho les dice Dios: este va a ser el primer día del año en que ustedes lo van a hacer. Y ese primer día del año, el jefe de todos los sacerdotes, que le decían al sumo sacerdote, va a ir y va a entrar al lugar santísimo, que estaba organizado el templo así, en cámaras, hasta que llegaba al lugar más santísimo, y
ofrecía un sacrificio, algo parecido a la imagen de un sacerdote que está ahí ofreciendo un sacrificio. Este es un poco dramatizado, ¿verdad? Pero da una idea de lo que era lo que hacía el sacerdote. En el arca del pacto era una plancha de oro y estaba a la par de dos querubines de oro que eran ángeles, ¿verdad? Que así se les dice, querubines, estatuitas de ángeles que miraban hacia la plancha de oro. Esa plancha de oro se llamaba el propiciatorio. Entonces el sacerdote agarraba la sangre del cordero una vez al año, ya en una manera bien ceremoniosa, y la derramaba en esa plancha de oro. Cuando los ángeles miraban esa sangre, significaba, oigan bien, que Dios pasaba por alto el pecado de ignorancia del pueblo. Todos los pecados que habían cometido sin darse cuenta, pues dice que Dios los perdonaba. Amén. Miren qué curioso. Los israelitas hacían esto todos los días, todos los años, una vez al año, durante siglos. Y cada vez que lo hacían, ellos no sabían que estaban señalando proféticamente a la venida de aquel que Juan el Bautista dijo: señores, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que quieren dar un aplauso por eso, mas den un aplauso al Señor. Él es el Cordero de Dios. Entonces miren qué importante es entender este tema de la Pascua en una manera tan resumida como se los he explicado, para entender por qué era importante esto que Jesús iba a hacer. Porque el verdadero Cordero de Dios iba a ser sacrificado al siguiente día para que usted y yo, hermano, pudiéramos tener perdón de pecados. Qué tremendo, qué momento histórico en el momento de la humanidad, donde el plan de Dios, eso es así, el plan de Dios se estaba llevando a cabo. Es una cosa maravillosa. Entonces, esto de la Pascua nos habla del Cordero de Dios. Cuando yo digo ahora el Cordero de Dios, usted piense Jesucristo, amén, y piense en el Señor Jesucristo. ¿Por qué necesita usted ese verdadero Cordero de Dios, como decía Juan? Porque mire, todos necesitamos tener libertad del pecado, ¿sí o no? Todos. El pecado es esa actitud que tenemos los seres humanos de querer hacer siempre nuestra voluntad. Entonces, hay pecados, ¿verdad?, que ofenden a Dios y ofendemos a la gente. Pero en la raíz de todo es esa actitud de rebeldía, de que yo quiero hacer mi voluntad. Eso es todo. Y esa raíz de rebeldía, no te necesito Dios, yo puedo gobernar mi vida, esa actitud es la que nos hace vivir una vida de pecado. Entonces, necesitamos libertad de esa vida de pecado. Yo no sé qué serán las cosas que tú sabes que son pecado y cosas que nos causan culpa, condenación y no nos dan tranquilidad. Tú sabes qué cosas son esas que necesitas que Dios te liberte. Otra cosa que te hace el verdadero Cordero de Dios es que te hace disfrutar la paternidad de Dios. Antes de Jesús, a los líderes religiosos les gustaba decir oraciones así: oh, excelentísimo Padre celestial que vives en el universo, dígnate mirar estas cucarachas que vimos aquí en la tierra. Esas oraciones así les gustaba a ellos. Ahora miraban a Dios no como el Padre, sino que miraban a Dios como un personaje justiciero que estaba en el cielo, lejano a la humanidad, y que estaba listo para castigar a todo el que pecara. Esa era la imagen que tenían los líderes religiosos de Dios. Pero ¿cómo hace Jesús ahora? Él viene a introducir a Dios el Padre. Amén. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Un Padre amoroso que quiere que nosotros seamos sus hijos. Y digo yo que quiere que seamos sus hijos porque es una decisión que todos necesitamos tomar. Todo usted necesita tomar esa decisión de convertirse en un hijo de Dios. Cuando usted nace, es una creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, ¿qué necesita hacer usted? Necesita recibir a Jesucristo en su corazón y en una manera milagrosa
Dios hace que usted vuelva a disfrutar de esa paternidad que Dios tiene para usted. Entonces, una vez que usted es libre del pecado, que ha recibido a Jesús, que disfruta la paternidad de Dios, entonces está capacitado para entrar a ese mundo espiritual donde el lenguaje es la fe. ¿Está escuchando? Tiene que aprender a desarrollar su fe, porque la fe nos capacita, en primer lugar, para seguir las instrucciones de Jesús. Él quiere hablarnos todos los días. Como les repito yo, que es bien importante tener momentos donde no haya ruido para escuchar a Dios. Pero muchos de nosotros nos mal acostumbramos a siempre andar escuchando ruido. Nunca dejamos de oír cosas. Uno va por la calle y vemos a la gente que va con sus cositas. Además de que quiere decir que no quieren platicar conmigo cuando los encuentro en la calle, también significa que no andan oyendo a Dios, andan oyendo ese ruido. Y Dios nos quiere hablar. Pero si no tenemos esos momentos de comunión con Dios, ¿cómo va usted a escuchar a Dios? Dios le quiere hablar a su vida. Entonces es bien importante que usted tenga fe para servir en el reino de Dios. Dice que este pasaje que estamos analizando dice que Jesús mandó, ¿a quiénes mandó a preparar la cena? ¿Recuerdan ustedes? Mandó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua. Entonces los discípulos servían a Jesús en tareas bien específicas. Fíjense que uno a veces se imagina que solo pasaban sentados así oyendo al Señor, ¿verdad? La verdad es que a veces los vemos de guardaespaldas, ¿sí o no? Cuando dice que van protegiendo al Señor y la multitud, y ellos van así como de guardaespaldas para que el Señor pueda ir al destino donde va. Entonces, no siempre es el servir en el reino, no siempre es estar uno edificándose, aunque debería, ¿verdad? Porque si no, ¿qué vamos a compartir uno? Pero también, hermanos, en el reino de Dios tú vas a servir de cualquier cosa y debes estar dispuesto a hacerlo. Uno de los discípulos era el encargado de administrar el dinero. Otros, y muchas veces, ¿verdad?, los vemos ahí buscando comida. Estaba Jesús sentado, dice, cansado del camino, y ellos se fueron a buscar almuerzo, dice, porque era el mediodía. O sea, sí, ¿verdad?, habían tareas bien administrativas que ellos hacían. Entonces, cuando te acercas a servir en algún ministerio, debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Me estás escuchando? Debes estar dispuesto. Cuenta la historia de un equipo de juventud con una misión, que es un ministerio muy antiguo, que le tocó ir a ayudar a un campo de refugiados en Tailandia, que se había hecho un gran problema porque la gente, eran miles de personas y eran tanta gente que se habían arruinado todas las tuberías de aguas negras y se habían rebalsado y se había hecho una ciénaga de puras heces fecales, hermanos, y nadie quería tocar eso. Llegó un equipo de juventud con una misión, jóvenes cristianos, pagando su pasaje desde los Estados Unidos para ir. No solo limpiaron todo eso, hermano, a pura pala, lo sacaron de ahí, después repararon las tuberías y repararon todos los servicios sanitarios, y toda la gente admirada. ¿Por qué hacen eso? Que somos cristianos. Amén, qué bonito, ¿verdad? Cuando usted sirve en el reino, hermano, debe estar dispuesto a todo. Y si le ponen a hacer eso, pues démosle, ¿verdad? Con todo. Marcos Witt cuenta, que creo que todos saben quién es Marcos Witt, este pastor, cantante tan famoso, ¿verdad?, que dice, cuando él se graduó de pastor de jóvenes y llegó con su titulito, le dieron su primer trabajo, llegó bien vestidito al primer día de trabajo y le dice el jefe: vaya, le dice, andate a los baños, te toca lavar los baños. Yo creo que se han equivocado, les. Yo me han contratado de pastor de jóvenes, no de ¿cómo le dicen? De ordenanza, ¿verdad? Ah, sí, pero te toca, les. Y él todo extrañado, dice, se fue, le daban ganas de renunciar, ganas de, ¿y qué hago, verdad? Pero al final dijo, bueno, lo voy a hacer. Se quitó su ropa bonita y se puso. Dice que esos baños quedaron pero bien limpitos, porque con una gran cólera dice que los lavó. Lo lavó bien enojado porque lo había puesto, pero lo hizo al final.
Y al final llega el jefe y le dice: no, hombre, qué bien, si es que era una prueba, le dice, queríamos ver si de verdad tenés corazón de siervo, así que quedas contratado. Amén, hermano, amén. Así que no se extrañen y los ponemos a pasar esa prueba, ¿verdad? A ustedes. Entonces miren, dice que el Señor manda, ¿verdad?, a estos discípulos, y ellos le preguntan: ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron: ¿a dónde quieres que la preparemos? Y él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. Otra vez, hermano, estas preguntas de fe, ¿verdad? A un extraño ellos le van a decir, en su propia casa: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Vaya. Y hasta con autoridad, ¿verdad?, pidiendo en casa ajena. Entonces, esto es bien interesante, hermanos. Es una actividad de fe a las cuales van unas personas, y la pregunta es: ¿a quién envía Jesús a hacer estas cosas? ¿Por qué escoge a Pedro y a Juan? ¿Por qué, teniendo tantas personas? ¿Y esto qué es? Es ir, como que le dijéramos a mi hermano Nelson: tenemos esta cena de la iglesia y por favor organice la cena. Entonces se va él y va a contratar un lugar donde se puede hacer una cena, contrata la comida. Es una tarea administrativa, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero es una tarea que requiere fe, porque los manda sin dinero y los manda a lo mejor, el mejor lugar, y sin dinero. Entonces no se puede mandar a cualquiera, pues. Jesús escoge a los que han estado más cerca de él, hermano. Amén. ¿A quiénes manda Jesús a servir, hermanos? A los que han estado más cerca de él, porque los que han estado cerca de él llevan la marca de Jesús. Eso es. Y una de las cosas es la fe. Pero ¿cómo era Jesús? Me llama la atención, porque él, que está cerca de Jesús, se le pegan las cosas. ¿Se recuerda cómo nos decían nuestros familiares? Dime con quién andas, te diré quién eres, ¿verdad? El andar cerca de alguien nos va a pasar, querramos o no, sus buenas y sus malas costumbres. Entonces los que están cerca de Jesús se fijaban cómo era él. ¿Y cómo cree que era Jesús, hermano? Creen que era gritón, busca pleitos. Creen que Jesús era mal hablado, hermano. Oigan, hermanos, creen que Jesús era mal hablado, decir malas palabras. Creen que Jesús despreciaba a la gente. ¿O creen que era celoso? ¿O creen ustedes que Jesús era golpeador de mujeres, hermanos? A ver, ¿creen que era Jesús así, hermano? No, definitivamente no era así. Entonces, las marcas de haber estado cerca de Jesús, en primer lugar, carácter, hermano. Dicen que si hay una característica que distingue al cristiano, es la humildad. Yo diría que la humildad, el amor, la fe deberían estar en la lista. ¿Qué les parece si mañana yo llego a su casa y le voy a preguntar a sus familiares: miren, y fulanito es humilde, es amoroso, es una persona de fe? ¿Qué dicen ustedes? O voy a su trabajo a preguntar: y mire, y fulanita es humilde. ¿Qué diría? ¿Lleva usted las marcas de Jesús? Otra marca de haber estado con Jesús es tener comunión con él, comenzando por congregarse, hermano. Yo los felicito a ustedes que están aquí congregándose, porque si somos cristianos, hermano, estamos buscando a Dios. Ir a la iglesia, pues, es el primer paso. Congregarse siempre es otro paso. Darle ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos a la iglesia primero y después vamos a otra cosa. Pero el domingo, ¿verdad?, dar ese modelo a nuestros familiares, que Dios es importante. Amar la palabra de Dios es otra cosa que debe ser una característica tuya. Ayer anuncié que siempre estamos leyendo la Biblia aquí en la iglesia, hermano. Acabamos de terminar las cartas de Pablo. Antes habíamos leído el Nuevo Testamento varias veces, luego los Evangelios varias veces, la Biblia toda. Hoy anuncié que vamos a leer algunos libros de la Biblia, que son Job, Proverbios,
y otro libro más por ahí que vamos a leer para continuar este hábito de la lectura bíblica. Es algo que debe haber en ti siempre, el amar la palabra de Dios, tener comunión con Dios, buscar siempre a Dios. Otra marca del discípulo de Jesús es la obediencia y la fe. Una fe que te hace obedecer. Una fe que te hace obedecer. Creo, hermanos, que si sacáramos un anuncio pidiendo gente que quiera unirse al Evangelio, al reino de Dios, tendríamos que poner un anuncio así, ¿verdad? Se buscan hombres y mujeres que hayan estado cerca de Jesús, que estén con sus marcas, ¿verdad?, para que puedan servir en el reino de Dios. Servir en el reino de Dios es entrar a un mundo de fe, hermanos. Es un mundo de fe. Te quiero preguntar, ¿cómo harías tú para fundar una iglesia en Italia? ¿Cómo harías tú? Tengo un pastor amigo ahí en San Miguel que dice que en una ocasión llegó un joven a su iglesia y le dijo: pastor, fíjese que yo me voy para Italia y siento en mi corazón fundar una iglesia. Y yo oré y el Señor me dijo que usted iba a hacer la cobertura de nuestra iglesia, y el pastor ni lo conocía al joven. Y él se quedó pensando, bueno, lo puso a predicar una vez y dijo: predica más o menos el muchacho, ¿verdad? Y se fue para Italia. Y él le dijo que estaba bien, lo bendijo, oraron por él y se fueron. Bueno, hermanos, para no cansarlos, como eso sucedió hace 3 años, tiene 3 años seguidos que va a Italia el fundador de la iglesia, mi amigo Luis, y sin haber hecho nada, solo haber bendecido a este joven. Entonces, ¿quién se movió ahí enfermo? ¿Quién fue obediente? ¿El pastor o el joven? El joven. Él fue obediente, le dijo: ve, este pastor va a ser tu guía, y mire, su iglesia ha prosperado. Yo sé que algunos de ustedes que tienen familias en Italia están pensando: ¿dónde es eso, verdad? Ahí les voy a averiguar, no es broma, esto es cierto. Entonces, una cualidad para que Jesús te mande a servir, además de demostrar las marcas que lo conoce, es que eres obediente, así como esta persona oyó la voz de Dios y actuó, y las cosas sucedieron, aunque obedecer te parezca una locura. ¿Recuerdan la ocasión en que llegan estos cobradores de impuestos donde Pedro y le dicen: venimos a cobrar un impuesto? De esta historia es que se deduce que los discípulos eran todos jovencitos, porque solo Jesús y Pedro tenían que pagar el impuesto que pagaban los mayores de edad. Y cuando Pedro entra donde Jesús, antes de que Pedro le diga, ya Jesús sabe que vienen a cobrar, y le dice: mira, Pedro, ¿verdad que a cobrar vienen? Sí, anda a pescar y agárrate un pescado. Creo que por ahí está una imagen que les hemos puesto. Anda, el primer pescado que agarres, abrirle la boca y vas a ver que adentro tiene una moneda, y la moneda es justo para que pagues el impuesto tuyo y el mío. Otro mandado extraño, ¿verdad? ¿Cuántos hubieran pensado, hermano, que el primer pez que ustedes agarraran iba a traer una moneda, y la moneda era justo lo que necesitaban para la necesidad? ¿Está escuchando? Entonces Jesús, a través de estos pequeños entrenamientos, les había enseñado a ellos que la fe es así, es un lenguaje que se habla y que las cosas que no son suceden. Entonces, así es que en ese mismo estilo es que les dice a Pedro y a Juan, que ya los ha capacitado en este mundo de fe, les dice: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo en la casa donde él entre. Esto es increíble. Yo me imagino a Pedro diciéndole a Juan: mira, Juan, y si en el camino nos paramos en la tienda, nos tomamos una Coca-Cola, platicamos, y al llegar a Jerusalén siempre se nos va a cruzar ese hombre? O sea, es una cosa bien curiosa, ¿verdad? ¿Por qué no les dice Jesús: miren, es allá la Quinta Avenida Norte, número 2-3? Vaya, así les hubiera dicho.
Pero no, les dice, va a ir un hombre con un cántaro, síganlo a él. Entonces miren, este hombre que lleva un cántaro de agua es una señal de la providencia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que hablar de la providencia a veces confunde, porque en nuestra antigua religión hasta se adora la divina providencia y se pierde el significado de que la providencia es una realidad, pero no es para que la adoremos. La providencia de Dios es esa capacidad que Dios tiene de ver el futuro y de hacer preparativos, de proveer para que ese futuro se lleve a cabo. ¿Me están siguiendo, hermano? Eso es la providencia de Dios. Entonces, todos vivimos gracias a la providencia de Dios. El mundo se mueve y los planetas se mueven y todo gracias a la providencia de Dios. Entonces, este hombre que lleva un cántaro de agua es un símbolo de la providencia de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Esa provisión de Dios es para aquellos que creen cosas imposibles, ¿sí o no, hermano? Pues sí, imagínate si tú quieres empezar algo, pero estás esperando tener el dinero en el banco. ¿Y qué lugar tiene ahí para la providencia de Dios si todo lo tiene ya o lo quieres tener? No, cuando tú empiezas cosas y no hay dinero, como el pastor imaginándose todo sin dinero, o como alguien queriendo hacer una cosa y no hay dinero, allí Dios se frota las manos y dice, allí me gusta estar a mí. Cuando hay alguien que cree y que no se mueve porque tiene, sino porque cree, hermanos. Amén. Entonces, este tema de pedir en el reino de Dios para encontrar la providencia de Dios es bien importante. Venimos entonces en un mundo de fe donde Jesús manda a los discípulos, pero en realidad les manda a pedir. Miren cómo dice el versículo: díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Y ahí se va a materializar el pedido. Él los va a llevar a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Ahí deben preparar nuestra cena. Yo no puedo más que imaginarme a este hombre como un dador. Ustedes saben que es un dador, hermano. Es una persona que le gusta dar. Y bien bonito, porque el que da siempre tiene, fíjense. Y nosotros decimos, es que él da porque tiene. No, no es así. Él tiene porque da. Amén. Es así la dinámica. Es una cosa espiritual esto de dar. Es algo espiritual. Dar. Si Dios dice que amó tanto que lo primero que se le ocurrió, ¿qué fue? Dar a su hijo. Entonces esto de dar es un mundo espiritual también. Y nos toca en esto. Porque a veces Dios nos manda a pedir, hermano. Pero nosotros salimos, ¿qué? Nos da pena pedir. ¿Cuántas becas estarán sin otorgar, hermanos, ahí en organismos, alcaldías, empresas, gobierno, personas particulares, fundaciones? Ahí están las becas, hermano, esperando que alguien las vaya a pedir y no las dan. ¿Por qué no fuiste a pedir la beca? Ahí está. Todo lo que necesitas es que tú camines en esa fe que dice el Señor: todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. El que busca, halla. Y el que toca la puerta, se le va a abrir. Entonces, algunos de nosotros, hermanos, quizás hay que examinar el corazón, que decimos, no, es que yo no quiero que me tengan por mendigo, dice. Y yo sí sé que a veces pedir para cosas personales da pena, y quizás hay que reservarlo para personas de confianza y familiares, pero a veces hay que pedir para el reino de Dios, hermano, como Jesús manda a los discípulos. Eso es ya les expliqué lo importante que era esa cena. Entonces era importante hacerlo. Y manda a los discípulos a pedir y ahí dan. Pero aquí está la otra cara de la moneda, que es el que da. Ahí el dador está preparado para dar, pero no podía dar si no se le pedía. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El dador está listo, pero está listo esperando que alguien le pida. Entonces, igualmente tenemos que movernos en la fe, tanto el que pide como el que da, hermano. Porque agradamos a Jesús cuando nos movemos en fe. Esta historia tiene un final maravilloso, hermano. Dice la Escritura: cuando llegó la hora,
Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa y Jesús dijo, ¿saben qué? En otras versiones está un signo de admiración, como exclamando Jesús, dice, cuánto he deseado comer con ustedes. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Entonces, ¿qué es esto? Jesús está contento, más que contento, está complacido, está feliz, está sonriendo, porque va a poder hacerlo, porque es importante, es profético y es lo último que Él va a hacer con sus discípulos. ¿Están escuchando, hermano? Por eso Él está feliz. ¿Cómo creen que se habrán sentido Pedro y Juan al ver a Jesús tan complacido? Porque ellos cumplieron su misión. ¿No creen que se sintieron felices, hermano? ¡Hey, mira! Contento el Señor porque cumplimos la misión. Entonces, mire, hermano, cuando tú te mueves en fe, le sacas una sonrisa a Dios, ¿sí o no, hermano? Cuando tú te mueves en fe y haces cosas difíciles para Dios, le sacas una sonrisa a Él porque estás viviendo para Él. Hermanos, para terminar, solo compartirles que este proyecto de la Iglesia Transformación es un proyecto de fe que comenzó precisamente en un saloncito por aquí. Me recuerdo que estaba la hermana Annie Vázquez y otras personas, 10 personas que escucharon la visión de Iglesia Transformación. Y miren ahora, hermanos, somos una iglesia que existe realmente, yo diría que establecida por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿qué se necesitó, hermano? ¿Qué se necesitó? Creer. Porque da miedo, hermanos. Sí, da miedo emprender cosas. Pero miren, necesitamos creer porque hay muchas cosas más que Dios tiene para nosotros y nos va como entrenando. Así como el Señor los mandó a abrir la boca del pescado, a desamarrar el burrito y hacer cosas así, de repente Dios te va a pedir una cosa trascendental, porque ya aprendiste a hablar el lenguaje de la fe. Para finalizar, entonces, ¿cómo puedes desarrollar una fe audaz? Mira, tienes que entrar en el reino de Dios. Si tú no has recibido a Jesucristo, hoy debes hacerlo. Tienes que entrar en el reino. Es como que quieras aprender un idioma, te vas a una academia de idiomas y estás en la entrada esperando que de la academia salga ahí el idioma y se te va a pegar y ya hablas el idioma. No, tienes que matricularte, tienes que entrar, matricularte y entrarle con todo. Igual es el reino de Dios, hermano. Tienes que entrar tú para desarrollar esta fe audaz. Tienes que buscar estar cerca de Jesús, aprender a escuchar su voz y obedecerla, servir con humildad, aprender a dar y a pedir. Y prepárate, hermano, porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Padre Santo, porque nos has traído este día a Iglesia Transformación para escuchar tu voz. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que puedas cimentar en los corazones esta palabra que se ha compartido hoy. Porque dice que tu palabra siempre va a llevar frutos, Señor. Te pido que esta palabra lleve frutos, Señor. Que veamos cosas concretas, ministerios nuevos, tareas nuevas, personas que te conocen, que escuchan tu mensaje. Porque algunos de nosotros vamos a ser obedientes y le vamos a creer a Dios por cosas imposibles, Señor. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que repitas conmigo esta oración. Si estás viendo esta reunión en línea, también el Señor Jesús quiere entrar a tu corazón. Y te invito a que repitas esta oración con fe en tu corazón. Dile al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, reconozco que tu sacrificio me abre la puerta de la salvación, me perdona los pecados y me capacita para entrar al reino de Dios. Te pido, Señor, que me transformes, que me hagas una nueva persona, que me hagas separarme de aquello
que no te agrada, Señor. Y ayúdame, Señor, a servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy seguro que el Señor ha hablado a tu corazón. ¿Qué tal si le abres tu vida a Jesús y le dices: Señor Jesucristo, este día yo te entrego mi corazón, te pido que entres a mi vida, que me transformes? Pídele perdón de tus pecados y ten la seguridad que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para darte este día la salvación y la entrada al reino de Dios. Te felicito, espero que nos visites en Iglesia Transformación. Que Dios te bendiga. Te invito a que nos acompañes a nuestras celebraciones dominicales, siempre a las 10 de la mañana, aquí en Hacienda de los Miranda, en Antiguo Cuscatlán. Llégate a las 9:30 para disfrutar de un cafecito con pan y un tiempo de convivio con los hermanos de Iglesia Transformación. Te esperamos. Que Dios te bendiga.